Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, muy buenas tardes a nuestra querida audiencia que nos sigue todos los miércoles en este espacio de análisis y conversación jurídica. Somos Hablemos Legalmente, José Manuel Bequedano que les saluda en este miércoles 20 de marzo del 2024, 18:01 horas, desde la potente señal de Purranque FM y Radio Músico. Saludo a todos los auditores. Esta tarde me acompañan en el panel los colegas Juan Carlos Claret y Felipe Jordán, y excusamos al doctor y máster en inteligencia y en contrainteligencia, quien está exponiendo en el Congreso un tema sumamente sensible, Rodrigo Vera Lama. Fuerza Rodrigo, impresiona a los honorables diputados y senadores con el caso que vas a exponer de Hermosilla. Hola Juan Carlos, hola Felipe, ¿cómo están? Hola José Manuel, hola Juan Carlos, saludo a todas nuestras auditoras y auditores de nueva edición de Hablemos Legalmente de miércoles 20 de marzo. Colegas, ¿cómo están? Último programa del verano. Ya mañana comenzamos el otoño y el clima lo hace saber. Así que nada, un gusto compartir con ustedes en esta, no sé si fría o cálida tarde, porque llueve y sale el sol. Es una tarde temperamental, ¿ah? En otros tiempos diríamos una tarde como las minas, temperamental. Pero hoy día no se Como puede la decir PDI. eso. Ah, exactamente, como la PDI. Bueno, y ha sido una semana, han sido semanas muy noticiosas, de hecho. Nuevamente nuestro hermoso país, nuestra larga y angosta faja de tierra, Chile, Chilito, está salpicado por el barniz de la corrupción, que ahora le toca a la PDI, a la Policía de Investigaciones, a través de su director general Sergio Muñoz, y las tristemente célebres noticias que empañan y manchan enormemente su actuar. Juan Carlos nos va a exponer este tema que trae muchas aristas, y yo solo hacer presente y recordar que algo pasa, y algo, como me gusta mucho parafasear a Hamlet cuando el príncipe de Dinamarca dice algo huele mal en Dinamarca. Hace mucho rato que en Chile viene un olor muy a funeral, a podredumbre en el tema de nuestras Fuerzas Armadas y Policía. Desde el retorno a la democracia han habido muchos casos de corrupción que involucran a personeros uniformados que ocuparon los máximos cargos de cada institución. Y aquí es transversal, ¿ah? Aquí no se salva nadie. No, miento, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea se está salvando. Ni los marinos, fíjense, con el caso Fragata, para qué decir el ejército con cuatro excomandantes procesados. Carabineros también no lo hace mal con tres, cuatro exdirectores, generales directores procesados, y ahora la PDI. Juan Carlos, la palabra es tuya. Gracias, José Manuel. Varias cosas. Debo refutar tu premisa. ¿Y por Eh, qué? Porque no es que por el retorno a la democracia seamos más corruptos o menos corruptos. Yo creo que corrupción siempre ha habido. Ahora tenemos acceso a la información. Yo sé que lo que está ocurriendo con la PDI es traumático, nos debe preocupar seriamente, pero tiene una ventaja, y es que al menos lo sabemos, porque antes se robaba y muchas veces ni siquiera sabíamos, o más sí, aún, tal vez no había que pero robar. aguanta un poquito, maestro. Yo nunca dije desde el retorno a la democracia que se sabe. Con esto no estoy diciendo que en los años de gobierno militar o de dictadura no hubiese corrupción. No, 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 no. De hecho, no, de incluso hecho, antes. de, Desde, de- es exactamente, a lo mejor desde, no sé, nuestros padres de la patria, quiero pensar que no. Pero claro, Luis, aquí no se salva nadie. Pinochet, acuérdate del tema, que lo crucificó. Pero en fin, vamos al tema que nos convoca. entonces, como tú bien señalabas, ahora le toca a la PDI, pero como igual señalabas al comienzo, esto viene oliendo mal hace mucho tiempo. Lo hemos conversado en otras ocasiones, también fue público. Nos tocó en su momento comparecer ante el Honorable Congreso Nacional para efectos de exponer algunas causas en las que el contenido, digamos, la tramitación de algunas causas en los que ya la PDI estaba salpicada desde hace muchos años. Recordemos que incluso el Congreso Nacional tuvo una comisión investigadora en contra de la PDI que sacó un documento final de 300 páginas, pero como suele ocurrir con todas las comisiones investigadoras de la Cámara, se escribe mucha tinta, se gasta mucha tinta, pero finalmente las instituciones aludidas ni siquiera acusan recibo, no se oye padre, digamos. Y algo similar estaba ocurriendo con
Muñoz Yáñez, se me confunde con el de Carabineros, porque el de Carabineros es Yáñez. Y lo cierto es que Sergio Muñoz Yáñez no alcanzó ni a aguantar 13 días en el cargo para comenzar con las filtraciones. Esto es importante. Yo sé que hemos estado bombardeados con la noticia, entonces quisiera simplemente poner algunos elementos sobre el tapete. Cuando en el contexto del caso Hermosilla, recordemos de esta conversación entre el abogado Hermosilla con la colega Villalobos y el empresario Daniel Sauer, comenzó entonces esta investigación en contra de él y se incauta el celular, se analiza y salen, escuchen bien, 700.000 páginas de conversaciones por WhatsApp. Hermosilla no tenía la costumbre de borrar su historial ni mucho menos, así que todas las conversaciones estaban disponibles. Es decir, 7.000, o sea, 700.000. Estamos acercándonos a 1 millón de páginas Word. O sea, imagínense el volumen Oye, de Juan conversaciones. Carlos, fíjate que ese respecto no deja de llamar la atención que el propio Hermosilla, que a esta altura es el gángster más grande que la abogacía chilena ha conocido, Hermosilla es una vergüenza para la abogacía. Eh, Fíjate que yo suelo no compartir mucho las apreciaciones de las autoridades de gobierno, pero ahora estoy plenamente de acuerdo con lo que la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo ayer en la prensa, en el sentido de que este es un hombre que deambulaba por los pasillos del poder, Hermosilla, digamos. Y el gánster Hermosilla, porque así lo vamos a llamar, el gánster Hermosilla, que pasó por todas las administraciones de Piñera y de la concertación o de la ex concertación, porque este hombre, su Biblia, su mandamiento del gánster era: el dinero no tiene color ni olor. Entonces vamos facturando millones de dólares y me da lo mismo de dónde vengan, porque tampoco tenía principio. Pero fíjate que fue idiota, por no emplear una palabra mayor. Y voy a medir mis palabras porque Felipe me está mirando así como con temor, con temor. ¿Mm? Fue idiota, fue estúpido, fue imbécil. Todos los calificativos son pocos para Hermosilla. Porque él se vanagloriaba y se jactaba de haber sido jefe de inteligencia del Partido Comunista en plena dictadura. Él lo dijo, están en los mismos audios filtrados por la Leonarda. ¿M? Y él se jactaba con este cartel de que fue este gángster jefe de inteligencia del Partido Comunista en pleno año de dictadura por 15 años, y nunca decía, y nunca faltó un solo compañero, nunca le fallé un solo compañero. Entonces yo digo, si este genio, que fue experto en inteligencia del Partido Comunista, que es un partido disciplinado, en este sentido creo que hay que decirlo, disciplinado, jerarquizado, ordenado, si este genio era tan especialista en inteligencia, ¿cómo ser tan estúpido de no borrar esa saga de WhatsApp que lo comprometían directamente no solo con el exdirector Muñoz, sino que con muchos otros personeros importantes? La Cierro vanidad, paréntesis. JM, la vanidad. El decir yo tengo poder, digamos. Si eso entonces, no, nunca pensó verse envuelto en esta situación y lo cierto es que de esas 700.000 páginas, 5.000 están destinadas, digamos, en conversaciones con el ex director de Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, y hay varios elementos importantes a destacar. ¿Cómo se conoció Sergio Muñoz con el abogado de Mosilla? Se conocieron en la casa de el ex director, el antecesor de Sergio Muñoz, el señor Espinosa, Héctor Espinosa, quien Héctor Espinosa. recordemos que presentó su renuncia luego de que fuera inminente la audiencia también de formalización por malversación de caudales públicos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el nexo, y eso demuestra también cómo funciona la cocina chilena, ocurrió, digamos, en una cena de camaradería. Ahí se conocieron y comenzaron a tener un vínculo, y de ahí es curioso porque hay un salto hasta cuando Sergio Muñoz asume como director general de la PDI, en el que está este famoso mensaje en que Hermosilla le dice misión cumplida, felicitaciones. ¿A qué se refiere con misión cumplida, digamos? Entonces, es interesante. Ahora, no es para nada llamativo, todos sabíamos, incluso desde esta cena a la que fue invitado Jorge Abbott, que fue el anterior fiscal nacional, ya todos sabíamos que pasa, digamos, la distribución de cargos pasa por episodios de camaradería entre políticos y cosas por el estilo, pero es curioso porque Sergio Muñoz llega a ser director de la PDI y el día 13 a las 9:30 de la mañana, es decir, cuando llevaba 13 días en el cargo, empieza a enviar fotografías sin texto, sin contexto, simplemente fotografía de oficios que salían reservados
de instrucciones particulares que le llegaba a la PDI por parte de la Fiscalía, donde simplemente le enviaba información. La pregunta es, ¿dónde o cómo se comunicaban? Y eso va a ser interesante tal vez porque si se comunicaban por llamadas por teléfono, van a tener que hacer un historial del tráfico de llamadas para ver si que efectivamente se comunicaban por ese medio o tenían un intermediario, porque llama la atención que sin que Hermosilla se lo pida, Sergio Muñoz enviaba información. Entonces, no era simplemente así como, oye, ¿me puedes mandar esto? Sino que de repente era información gratuita, digamos. Y de hecho, el mismo Sergio Muñoz, en su declaración voluntaria el día lunes ante la PDI, confiesa, dice, a mí él no me lo pedía, yo le enviaba la información nomás. Y señala que lo hacía como una forma de agradecer, digamos. Pero ¿qué es lo que estaba agradeciendo, Felipe? Yo no me compro mucho eso de que, porque nadie entrega algo sin que lo pida. O sea, nadie entrega algo de su bolsillo. Ah, yo no entrego ni regalo plata sin que me lo pida. Y tampoco entregaría información que yo sé que me puede en algún minuto, porque o sea, este gallo puede ser medio tarado, pero tan tarado, no creo que haya sido para no anticiparse o no ver las consecuencias que podría derivarse de lo que estaba haciendo. En consecuencia, empezar a entregar información sin que se la pidan. Claro, pues según lo que tú dices, yo no tenía idea, eso que eran 700.000 documentos o imágenes de documentos. No, documentos, tú dijiste que eran archivos Word. Sí, de las Eh, conversaciones, el historial de sí, conversaciones, el celular son 700.000, de esas 700.000, 5.000 corresponden a Sergio Muñoz con Hermosilla. ya, se nota que es un tema medio, bueno, ya, 5.000, es un tema quizá un poco indiscriminado, pero a nivel de investigación, porque este gallo estaba llevando, habían 5 investigaciones que estaban vinculadas con, en ese minuto, por ahí lo leí, ¿no es cierto?, Cinco la aristas. minera, 5 aristas, pero eran una de las aristas de la Dominga solamente, habían varias otras. Sí, sí, No sé, yo no me compro personalmente eso de que no se lo haya pedido. Yo creo que sí se lo tiene que haber pedido de alguna u otra manera. y fíjate que en esa misma línea que dice Felipe, yo ayer, eh, que en Canal 13 me parece, eh, había una información bastante relevante respecto de este caso en cuanto a que Hermosilla se presenta, digamos, ante Muñoz, porque a Muñoz hay que recordar que lo nombra el extinto presidente Piñera, el fallecido presidente Piñera es quien lo nombra en el cargo de director general de la Policía de Investigaciones, que es el más alto cargo, evidentemente, de la PDI, y lo nombra auspiciado o patrocinado por Hermosilla, desde luego, por quien era el ministro del Interior, el primo de Piñera, el ministro Chadwick, acusado constitucionalmente y destituido posteriormente, ¿no es cierto? Y Hermosilla se presenta ante Muñoz, según ese reportaje, diciendo de que él necesitaba información para la administración Piñera. Entonces, su chapa fue como, oiga, usted a mí me tiene que nutrir de información, director general, porque yo soy abogado de gobierno, de la presidencia, Ya, una cosa así. sí, ¿Mm? pero ojo, porque dentro de las 700.000 páginas de chat de Hermosilla, 5.000 son de Muñoz y no todo eran sobre las causas. Hay harta conversación sobre otros temas con Hermosilla y eso es lo que yo quiero poner sobre la palestra porque algo ocurre con el carácter del director general, ex director general de Carabineros, de la PDI, perdón, y es que él en su declaración dice de que incluso a Hermosilla le pedía consejo jurídico. Aquí la división jurídica, digamos, la PDI queda como chaleco de mono. De hecho, hay conversaciones en el chat donde, siendo el director general citado a declarar como testigo en la investigación contra Espinosa, Muñoz le pregunta por chat si es que él está obligado o no a comparecer, digamos, o si lo pueden ir a entrevistar, perdón, interrogar en su despacho. Entonces la pregunta es, incluso hasta ese nivel llegaba, hay normas claras, digamos, en el artículo 361 del Código Procedimiento Civil, pero mi pregunta es si esas cuestiones que son más burocrática, incluso hasta doméstica, uno lo consulta con los abogados de la institución. ¿Por qué entonces Sergio Muñoz, cosas triviales o cosas que tienen que ver con la prerrogativa del cargo, lo pregunta a Hermosilla y no a sus abogados? Hay algo ahí que no me cuadra. Fíjate No. que a lo mejor yo te puedo aportar a ese respecto porque no es el único caso. Como tú sabes, y los auditores
no tienen por qué saberlo, pero yo se lo voy a contar. Cada institución de las Fuerzas Armadas y de Orden tiene una división jurídica, o mejor dicho, tiene una dotación de oficiales de justicia que son abogados. De hecho, yo fui oficial de justicia del ejército por bastante años. Ese servicio de justicia, compuesto por abogados uniformados o de civil en el caso de la PDI, y especialmente el auditor general o el jefe del servicio de justicia, que es uno que tiene grado o rango de oficial general, es quien, la lógica indica, debería nutrir de consejos jurídicos, de orientaciones, de opiniones, porque para eso tienen todo un staff muy grande de abogados, ¿no es cierto? Para que ya sea el comandante en jefe del ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea, de Carabineros, la PDI, puedan tomar las mejores decisiones. Pero aludiendo a lo que tú dices, que el ex director Muñoz, renunciado, ¿no es cierto?, pedía consejo a Hermosilla, no es el único caso, porque fíjate que en el ejército, existiendo un auditor general con el grado de general y una pila de abogados militares, también fue costumbre por muchos años que el comandante en jefe y su círculo de hierro más cercano consultaran, por ejemplo, a Jean-Pierre Matus. Y Jean-Pierre Matus, actual ministro de la La Corte Corte. Suprema, por muchos años fue abogado del ejército y persiguiendo muy buenos honorarios. Entonces alguien podría decir, pero entonces, ¿para qué están los oficiales del Servicio de Justicia Militar si las más altas autoridades consultan a abogados de la plaza civiles? Entonces eso no deja de llamar la atención. Sí, pero Ahora, por último, a Matu se le pagaba por su asesoría. Aquí era como, oye, compadrito, por favor, no claro, sé claro, esto, ayúdame. exacto, eso llama la atención, ese vínculo de Pero yo cercanía creo, porque Como de sabían, dependencia. yo creo que esas claro. consultas son más de tipo personal. O sea, eh, oye, No, compadrito, no, no, ¿sabes qué? pero espera, pues, Felipe, Doméstica. porque si Juan Carlos dice que le preguntaba si tenía obligación o no de ir a la Cámara a declarar, no es personal, pues eso es estrictamente un asunto del servicio. Y para Ah, eso ya. los abogados institucionales deben absolver y responder las consultas No respectivas. escuché esa parte, pero no creo que todas las consultas hayan sido vinculadas con él, creo yo. Así que Bueno, en fin. mira, a propósito de los casos, porque recordemos, Sergio Muñoz asume una vez que Héctor Espinosa sale. De hecho, recuerdo haber conversado en el programa hace varios años atrás, el 2021, precisamente cuando explota el caso de Héctor Espinosa y su señora, que también fue formalizada por estos hechos. El- y claro, el Héctor Espinosa, el anterior director de la PDI, se representa judicialmente por el abogado Hermosilla. Sin embargo, ni en los casos de Minera Dominga, ni del Casino Enjoy, ni de Raúl Torrealba, ni de Felipe Guevara, Hermosilla es el representante judicial, o el mandatario, digamos. Sin embargo, también se le entregaba información a él de causas en las que Hermosilla no era parte. Recordemos que el caso de la Minera Dominga está involucrado el Choclo Délano con la familia Piñera. En el caso Enjoy es un caso respecto a digamos, una posición preferente que le habría dado la administración Piñera a ese casino. Por otra parte, el caso de Raúl Torrealba por la malversación de fondos en el caso de Vitacura, y el caso de Felipe Guevara, también de Renovación Nacional, que fue intendente, era por negociación incompatible, porque se Incompatible. adjudicó un proyecto, el hermano o sobrino, no recuerdo bien, pero había un parentesco muy cercano, digamos, con el ex intendente. Ahora, ¿qué es Y lo fíjate, que... perdona Juan Carlos para ser un poco más interactivo, y era tal la influencia de Hermosilla que Hermosilla incluso se preocupa, perdón, y antes de eso, de todos estos clientes del gángster Hermosilla que tú mencionas, decía Tele 13 o Canal 13, uno de estos canales nacionales reconocidos, de que todos estos clientes, después de que se supo la filtración del audio y de lo gangsteril del proceder de este caballero, ¿no es cierto? Muchos clientes se van, pero creo que el único cliente que conserva Hermosilla en este contexto de autoridades corruptas es el exdirector de la PDI Espinosa, Héctor Espinosa. Por una parte. Y por otra parte, Hermosilla preocupado de la casa de Sergio Muñoz como máxima autoridad de la PDI. La casa donde vivía Sergio Muñoz era una casa, pero
para ricos y famosos es poco. O sea, era una casa del nivel de multimillonarios de, ¿cómo se llama este barrio de Hollywood, ¿no es cierto? De Beverly Hills. ¿Ah? Era ese nivel. Eran dimensiones, pero apoteósicas. ¿Ah? Perdón, ¿de cuál? ¿Del anterior o el de que se fue recién? Del anterior, que era una casa, digamos, que la PDI se la arrendaba a la Fuerza Aérea por un canon multimillonario. O sea, por día lo que Eran pagaban 4 a ellos. millones más o menos el No, arrendamiento no, no, y, no, no, ¿qué 4 millones? Me parece que pasaba los 10 palitos. No, espera, si era una casa, oye, era una casa ¿estás hablando de grosera. Espinosa o de Muñoz? Estoy hablando de Muñoz, No, no, no. porque La FACH le pagaba, perdón, la PDI pagaba 4,5 millones mensuales por concepto de canon de arrendamiento en ese barrio exclusivo, digamos, de Las Condes. Y de hecho, y esto va a ser interesante porque en su declaración de la PDI le pidieron acceso a los pendrive y computadores, acceso a las claves. Y él dijo que los pendrive tienen información respecto a la ley de inteligencia y que tiene que ver con fondos reservados de la PDI. Y no deja de ser curioso, ¿por qué? Porque a título de que la PDI estaba pagando el arrendamiento en esta casa del ex director Muñoz. Y es que la PDI pasó la casa como cuartel. Es decir, para efectos prácticos, la casa de Muñoz era un cuartel y por eso la PDI pagaba el arrendamiento. no, El, yo tengo una información disímila y yo entiendo que hubo dos arriendos que le pedía Muñoz a Hermosilla, porque el gángster además era un lobista de primera, entonces le pedía que interviniera para que le aprobara el presidente Piñera, no, ni siquiera para que le aprobara, para que le diera la orden al ministro de Hacienda de girar fondos para costear este cuartel de la PDI que tú dices, pero además esta casa que era para vivienda exclusiva del mandamás de la PDI, del mismo Muñoz. Ah, eran dos cosas distintas. Y creo que el canon es mayor, te lo digo por conocimiento propio de plusvalía en esos barrios y por el sector, digamos. mm. Entonces, es decir, es más, yo me atrevería a asegurar que la PDI, el mandamás de la PDI, es el que vive en la casa más lucrativa que el mismo ejército, Fuerza Aérea o Carabineros, por las dimensiones que decían. O sea, de hecho, podría ser que pasarlo como ítem cuartel sea la formalidad para conseguir fondos, pero eso no obsta que por fondos reservados haya un diferencial, digamos, del canon de arrendamiento. Pues, digamos, esto está todavía en pañales. Lo que sí quería puntualizar es que de los 5 casos, Espinosa, Minera Dominga, Enjoy, Raúl Torrealba y Felipe Guevara, la jueza del cuarto juzgado de garantía de Santiago, que corresponde a todas las comunas del sector oriente de Santiago, formalizó, no por los 5 casos, sino que consideró de que el delito, ya vamos a puntualizar cuáles, de parte del ministro perdón, del exdirector Sergio Muñoz, opera solamente en el caso de Héctor Espinosa y de Raúl Torrealba. ¿Por qué? Porque tanto en el caso de Espinosa como de Raúl Torrealba aplica una ley particular que es la ley 19.913, si mi memoria no me falla, que es la ley de lavado de activos, donde el Activos. artículo 31 de la ley 19.000, aquí 19.913, perdón, no 931, 19.913, establece la orden de secreto. Entonces, incluso para los intervinientes en un plazo no superior a 6 meses. Entonces, en esos casos, en virtud de esta ley específica, es que se considera que el delito, por lo tanto, se consuma. El tema es, y esto igual no deja de ser interesante, que la jueza considera que esos delitos, por una parte, la violación de secreto que obliga, digamos, a los funcionarios públicos en el Código Penal y al mismo tiempo la ley de lavado de activos, no sería solamente un episodio, sino que fueron delitos reiterados y sostenidos en el tiempo. En segundo lugar, ese delito tiene como único autor hasta el momento a Sergio Muñoz Yáñez y la pena de cárcel para estos delitos van entre 451 días, es decir, 1 año y medio, a 5 años. El tema está que como la jueza considera que estos delitos son reiterados, la pena de cárcel, según el artículo 351 del Código Procesal Penal, podría ser aumentado hasta en 1 o 2 grados. Entonces, la pena a la que se expone es bastante alta en virtud de que serían delitos reiterados.
Y por lo mismo, en consideración de la gravedad del delito cometido, de la posición de garante que tenía este funcionario público respecto a los secretos que se le estaba ventilando, es que la jueza decretó la prisión preventiva. Recordemos que la prisión preventiva es una medida cautelar y, como su nombre lo indica, es para cautelar algo, en este caso el proceso. Es decir, todavía no tenemos una sentencia en contra del ex director general de la PDI. Lo que tenemos es una audiencia de formalización en que el Ministerio Público le comunicó a Sergio Muñoz cuáles son los delitos por los que lo está investigando, y mientras avanza el proceso para llegar al juicio, mientras tanto va a estar en prisión preventiva. La prisión preventiva es el último recurso. Hay alternativas menos gravosas y que siempre son preferibles a la prisión preventiva, pero en virtud de esta gravedad es que la jueza determinó, digamos, la prisión preventiva, y más aún cuando hay un elemento o una arista que se podría sumar y que dice relación con destrucción de evidencia, porque hay una conversación entre Sergio Muñoz y el abogado Hermosilla, donde se da cuenta de que la hoja de vida de Héctor Espinosa, él dice, la hoja de vida no estaba buena, digamos, algo así, y se lamentan de por qué la hoja ya no existe. Entonces, esa es una posible nueva beta que vamos a tener. Y a partir de todo esto, hay muchas interrogantes, estimados colegas, que quiero puntualizar con ustedes a la vuelta del corte comercial, porque estamos en la hora. Sí, no, todavía nos quedan 2 minutitos y alcanzo a acotar algo. Fíjate que Hermosilla tenía, Hermosilla, no quiero hablar de ese gánster porque, como repito, es lo peor que le ha pasado a la abogacía en Chile. Le hace mal este tipo de personaje, le hace muy mal. Los abogados, los colegios de abogados del país, también al nuestro, repudió fuertemente esto y pidió las máximas sanciones éticas, porque no vaya a pensar la audiencia que es una praxis común de los abogados chilenos, que por lo general somos estrictos observantes del principio de probidad, prácticas de esta naturaleza. Además, Hermosilla ya era un empresario del lobby y de las malas prácticas, por lo tanto no hay punto alguno de comparación. Y dicho eso, solo de que el ex director Muñoz, Sergio Muñoz, era un policía que rompía la regla general para llegar al alto mando, a la máxima cabeza de la institución. Porque este era un policía que venía de la calle, es decir, tenía calle el hombre. Era de los que peló el ajo, digamos. ¿Ah? Muñoz era un hombre operativo que durante toda su carrera no estuvo en oficinas, no estuvo en altas reparticiones de, estuvo en lo táctico. Estuvo, y eso hay que reconocerle, digamos, de que conocía, digamos, la parte. A diferencia, venían de oficinas y alta repartición. Y además el hombre era bohemio. Fíjate que tenía una banda. ¿Sabían ustedes eso? Era ochentero. Tenía una banda de rock y cantaba. ¿No? Se tenía varias virtudes. Lamentablemente se fue para el lado oscuro de la fuerza. Y ahora sí, entonces, vamos a la pausa con los auspiciadores para retomar la conversación en breves minutos más. 18 horas, 28 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio.
Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Joyería y relojería Neuchâtel espera a sus clientes con una alta gama de relojes, joyas y artículos de regalos, con los que siempre será recordado. Destacan sus joyas de plata, oro y las infaltables perlas de Mallorca. Neuchâtel, su relojería 100% local, los espera en su dirección de siempre, ubicado en Cochrane 577 Osorno, y en su sucursal calle Santa Rosa 560, local 13, Puerto Varas, donde ofrecen a sus clientes taller especialista en transformación de joyas, argollas de matrimonio en distintos modelos, reparaciones en plata, oro y oro blanco. Neuchâtel además ofrece a sus clientes su taller de relojería, cambios de pilas y mantención de relojes pulsera, murales y cucú. Música de selección para gustos exigentes. Musicop. La radio que te identifica. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. Muy bien, bueno, estamos de vuelta ya en este segundo bloque para seguir profundizando este tema. Fíjate que no pude dejar de pensar, hacer recuerdos, memorias en esta pausa, con un dejo de tristeza en mi desempeño, en mi época en que fui fiscal militar de la provincia de Osorno, año 95, 1995 al 2011. Me tocó procesar y someter a proceso de prisión preventiva a muchos carabineros, desde luego, y a civiles también, porque la justicia militar en esa época jugaba a civiles, tenía bastante más competencia que hoy día. Y fíjate que uno empieza a la distancia a hacer reflexión que uno procesaba al jefe de retén, por decir algo, de Cancura, alguna zona cordillerana, por haberse robado del fisco de la carga de leña, digamos, que le daban para la unidad de cuartel, haber distraído de esa leña 10 metros para su casa, o haberse robado el chanchito, o haber hecho este y otro chanchuito, cosas tan menores, ¿ah? Ahora, ¿con qué moral? Este es el gran problema que estos asuntos, estos precedentes generan para los mandos bajos, ¿ah? Para los suboficiales, para los oficiales subalternos. ¿Con qué moral, si su comandante en jefe, si su director general o general director, según corresponda, están encausados por malversación y robos de muchos millones de dólares verdes, con qué moral van a reprender al suboficial, al jefe de retén, que distrae leña o que se apropia de combustible fiscal para su uso personal? Es decir, se rompe todo la moral, la moral y la obligación de la probidad y de dar el mando, el ejemplo con sus conductas y actuaciones. Entonces el daño es mucho, mucho mayor de lo que la audiencia cree. Porque por un lado está el efecto comunicacional que provoca, como dijo Juan Carlos al principio del programa, que en democracia a lo menos las cosas se saben, y más aún en el Chile del siglo XXI, que está totalmente digitalizado y que cada ciudadano y ciudadana es un reportero en potencia con el celular, la foto, el WhatsApp, qué sé yo.
Pero ¿con qué moral van a reprender a estos funcionarios menores? Fíjate, Juan Carlos querido y Felipe querido, ustedes recordarán, a lo mejor no lo recuerdan, pero el año 2020, y tú Juan Carlos me corregirás porque esto lo sabemos de primera fuente, porque lo sabemos los dos de primera fuente, digamos. En Purranque, un organismo de inteligencia de la Prefectura de Carabineros de Osorno, lo que era la Cipolcar, se deja caer sorpresivamente, en pleno invierno, junio, julio 2020, creo 2020, 2021 puede ser, estábamos en pandemia, eso sí, en la subcomisaría de Carabineros de Purranque. ¿Ah? Y le faltó llamar a Batman, Robin, a Marvila y a todos los superhéroes porque pillaron a un grupo de suboficiales que estaban en el casino, de oficiales de la subcomisaría, que en opinión de los sapos de inteligencia estaban consumiendo sidra, es decir, alcohol, estando de servicio. Fíjate la falta, ¿eh? O sea, un organismo de inteligencia que está para recopilar información útil, que está para dar insumos al mando para resolver adecuadamente en las distintas materias que conoce, se preocuparon de esta subcomisaría de carabineros de Purranque, se dejaron caer de sorpresa, pillaron a 4 funcionarios en el casino, aparentemente bebiendo sidra, hicieron un tremendo show que salió en todos los noticieros y esos pobres, no sé si eran 4 o 5, 5 parece que eran, y esos pobres 5 funcionarios que los denostaron en todos los medios públicos habido y por haber, que fueron acusados de andar poco menos que curados en plena cuarentena por el COVID en acto de servicio, vejados, los dieron de baja, el prefecto de carabineros de la época, en 24 horas, de baja, por esa sencilla falta de estar aparentemente bebiendo sidra o champaña, sidra en el casino del cuartel policial. ¿Pero qué van a creer ustedes? Esto lo pasaron a la justicia militar, lo pasaron a la fiscalía militar pertinente, ¿no es cierto? Ocurre que los mismos carabineros que les practicaron la alcoholemia lo hicieron con intoxicalizer, porque estos carabineros se sometieron voluntariamente al examen del COTES, con intoxicalizer descalibrados, o sea, prueba nula, ineficaz. Producto de esto y unos sucesivos errores más, la justicia militar termina absolviéndolos, a los 4, a los 5, absolviéndolos. Y ningún medio de comunicación ha dicho eso, que estos 5 funcionarios policiales fueron absueltos por la acusación de beber sidra. Mira en lo que están preocupados, mira la imbecilidad de que están preocupados, ¿no? De O que sea, ni estén siquiera estaban bebiendo, tomando, si eso era lo... y ni siquiera toman. Y mira los escándalos de sus generales directores que se han llenado los bolsillos, desde Gordon y antes que Gordon, para adelante, digamos. Entonces, claro, está mal pelado el chancho, o John es mal pelé, como decía un amigo. Está mal pelado el chancho. Mira esta inequidad, verdaderas inequidades. Mira, a propósito de las inequidades y a propósito de carabineros, el, tengo varias preguntas que quiero socializar con ustedes. En primer lugar, llama la atención porque ya, es verdad, estamos conociendo a través del ejercicio periodístico esta situación que llevó a la renuncia del director general. Pero si la prensa logra dar con estas fuentes es porque hay alguien en el Ministerio Público que está dispuesto a filtrarlo. Entonces, me llama la atención también esta situación en el sentido de con qué certeza también una víctima o incluso los intervinientes pueden confiar asuntos delicados al Ministerio Público si es que el Ministerio Público está dispuesto a filtrar los antecedentes. Sabemos lo que sabemos sobre el director general de la PDI, ex director general de la PDI, porque hay alguien del Ministerio Público, presumiblemente el mismo fiscal, que quiso que nosotros supiéramos. Mi pregunta es, uno, ¿corresponde o no corresponde? Y en segundo lugar, si aquello podría desincentivar, digamos, una persecución penal seria, y más aún, ¿cuáles son los antecedentes que tal vez el Ministerio Público ya sabe de las otras 695.000 páginas en Word de puras conversaciones de Hermosilla? Que tienen que ver con otros intervinientes. Entonces, con otros abogados, tal vez con otros empresarios, tal vez con otros políticos. Entonces, mi pregunta es,
Si nosotros sabemos lo que sabemos porque alguien quiso que lo supiéramos, tal vez qué otra información no quiere que sepamos. Y ahí es donde yo creo que la prensa particularmente tiene un ejercicio periodístico de investigación que hacer ahí. Ese es el primer punto. El segundo punto, y con esto les cedo la palabra, colegas, es si es que debe ser la audiencia de formalización un criterio para determinar la continuidad o no de los mandamás en cada institución. Tengo mis dudas si es que la formalización debe ser un criterio válido para determinar que el general, el director Yáñez salga del cargo, perdón, el director Sergio Muñoz Yáñez salga del cargo, o si el director general de Carabineros debe salir digamos, de su cargo antes de que sea su audiencia el 7 de mayo, si mi memoria no me falla. Tengo mis dudas si es que la audiencia de formalización es el momento porque, para descabezar instituciones, por una razón bien sencilla. Nosotros estamos entonces otorgándole un inmenso poder al Ministerio Público, el cual tampoco ha demostrado ser impermeable a la corrupción y que en tiempos electorales, en tiempos políticos, en tiempos de campaña, pueden ser usados precisamente para bloquear, no sé, personas probas o para filtrar, como en este caso, el quehacer de personas corruptas. Creo que puede ser un arma de doble filo. No sé cómo lo ven. Felipe, ¿o querés que parte yo? Estás sin audio. Sí, no sé que estoy muteado, me demoro en agarrar. ¿Me escuchan ahora? Sí, muy bien. O sea, buena pregunta, yo no soy penalista, pero por un lado, si consideramos el principio, ¿no es cierto?, de la inocencia, si es por eso, si es aplicando el principio de la inocencia, bajo ningún respecto, los cargos, ¿no es cierto?, deberían ser presionados porque normalmente son presentes la renuncia, en algunos casos le solicitan la renuncia, debería salir. Pero por otro lado, no estamos hablando de cargos medios, ¿no es cierto? Porque tú puedes tener un cargo medio donde lo suspenden, ¿no es cierto?, de su cargo mientras dura la investigación. En este caso, si estamos hablando del director general de Carabineros o de la PDI, no puedes suspenderlo y meter un interino. O sea, yo creo que ahí lo que pesa, lamentablemente, es el nivel de cargo, pero si estamos hablando sepa, de un coronel o un general que no sea el general director, yo creo que no es buena política que los tipos lleguen y presenten, o menos que se les presione para que presenten la renuncia por el solo hecho de ser formalizado. Y en esos casos yo creo que sí se les puede separar temporalmente de sus funciones. En estos casos es difícil. Fíjate que yo siendo penalista y generalmente obrando como defensor penal privado, en el ejercicio libre, me inclino mucho a pensar como Felipe, o a estar de acuerdo con Felipe. Es decir, aquí yo creo que hay que distinguir dos cosas. Primero, si nos compramos los principios de la reforma procesal penal, en que el principio de inocencia es sagrado, ¿ah? Pero el principio de inocencia que está consagrado en tratados internacionales ratificados por Chile, ¿no es cierto?, que se encuentran vigentes en nuestra ley procesal penal, explícitamente está consagrado. La verdad es que en los hechos no lo aplica nadie. Y aquí ni siquiera estoy refiriéndome a altas autoridades, como el caso del ex director general de la PDI o de todos los altos mandos policiales de las Fuerzas Armadas que están procesados, que están formalizados y algunos condenados. Me refiero aquí al caso común y corriente. O sea, tú llegas a una audiencia, ¿no es cierto?, no sé, pues, con el chichero, el chorro, el delincuente común, ¿no es cierto? Y tú ya partes Chile, nuestra judicatura de garantía es muy, por regla general, estadísticamente las prisiones preventivas generalmente las conceden en casos como este. Son muy pocos los jueces de garantía que fundamentan a la luz del principio de proporcionalidad y de otros antecedentes, ¿no es cierto?, medidas de menor envergadura. Pero también tiendo a pensar, y es la típica respuesta que da el estudiante de Derecho en un examen, que hay que distinguir. ¿M? Y hay que distinguir lo siguiente. Creo que un caso de corrupción, de malversación, en definitiva, de probidad, pero orientada a la probidad funcionaria, de una autoridad policial, como era el caso de Héctor Espinosa y del actual Muñoz, ambos
ambos ya fuera de la institución, sí son graves y sí son de la mayor gravedad y ameritan dar un paso al costado. ¿Mm? Ahora, Felipe dijo a lo mejor desvincularlos o suspenderlos temporalmente, que sí, podría ser una herramienta útil, suspenderlos temporalmente mientras no haya una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿no es cierto? Efectivamente podría ser un remedio, pero es, digamos, a mi modo de ver, impresentable que la institución policial por excelencia, más afín a cualquier gobierno de turno, que es la PDI, porque la PDI es los ojos, la vista, el habla, todo del gobierno de turno, independiente del color político, más que Carabineros, es la PDI la que nutre de información al gobierno de turno. Digamos, que ese mandamás, esa autoridad esté cuestionada, como el caso de Muñoz, yo creo que ahí evidentemente hay que dar un paso al costado porque hay un bien superior. ¿Cuál es? La transparencia, la probidad funcionaria, ¿no es cierto? Y por sobre todas las cosas, la igualdad ante la ley, porque tenemos que, si aplicamos la misma vara para el carabinero que lo pillan consumiendo chicha en el cuartel y lo dan de baja en 24 horas por un hecho tan nimio, o sea, quien puede lo menos puede lo más, quien puede lo más puede lo menos. Es decir, evidentemente tenemos que aplicar la misma vara con este tipo de casos. No podemos pensar en una democracia de que el hecho de tener un cargo tan alto y con tanto poder, porque mucho poder, puedan quedar incólumes y llegar ejerciendo el cargo hasta que haya una sentencia definitiva. Eso yo creo que es impensable, es impresentable. Por lo tanto, en ese aspecto me alineo con Felipe y creo que una buena solución podría ser separarlos temporalmente, independiente que la renuncia de Muñoz fue voluntaria y en ese sentido creo que fue el camino correcto, la salida correcta. Ahora, lo que pasa aquí es que el gobierno dio una suerte de golpe de timón, porque hasta antes de que saliera a la luz pública el asunto de Muñoz, con el general director actual de Carabineros, Sergio Yáñez, general director que va a ser formalizado en mayo, como recordaba Juan Carlos Claret, el gobierno había dicho que no iba a dejar el típico discurso que dan todos los políticos de turno, que esto viene ya más viejo que el hilo negro, que vamos a esperar que las instituciones funcionen, que el Poder Judicial es autónomo, que la Fiscalía es autónoma, independiente, aquí y allá, esto, lo otro, ¿no es cierto? Y vamos a esperar que haya una determinación para resolver, pero por lo tanto no se toca al general Yañez. Ahora lo tienen que estar pensando. Sí, hay que tener que la audiencia no se confunda en el sentido de que Yáñez no está por casos de corrupción. Me refiero al carabinero, el general director de Carabineros, a diferencia de Muñoz, no está por casos de corrupción. Pero también es un hecho grave, porque se le está imputando nada menos que violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social, ¿no es cierto? Entonces, tampoco si lo vemos desde ese punto de vista es menor, pero sí obligar al gobierno a unificar criterios. O sea, ¿qué hacemos ahora con el general? Que es el gran tema que se nos viene encima cuando en mayo le caiga la audiencia de formalización. Entonces son cosas que dan para pensar. No sé si Juan Carlos tiene algún aporte más. Sí, sí, al respecto yo no tengo una respuesta clara. Tengo argumentos para favor y en contra, porque ya es cierto, se le está imputando un delito no menor, sea por acción en el caso de Yáñez, por omisión, perdón, acción en el caso de Muñoz y omisión en el caso del director Yáñez de Carabineros. El, pero esa es la discusión jurídica, la inconveniencia de tener a un alto mando, a los mandamás de cada institución involucrados en un proceso judicial es ante todo un problema político. Entonces, claro, ahí es donde uno debe decir, ya, está bien, se le pide la renuncia para que al menos lo presente voluntariamente, pero también es un problema político y de liderazgo el hecho de tener a un alto mando en esas condiciones. Pero por otra parte, ¿cuál sería la alternativa? Y ese es otro punto interesante en la discusión. ¿Quiénes van a ser los sucesores de ambos directores? En el caso de la PDI y en el caso de Carabineros, porque de Carabineros, el ministro Cordero le quitó el piso al tiro, así que yo no veo que llegue a mayo, digamos, o pase siquiera a marzo el director Yáñez. Entonces, si eso es así, la pregunta es quiénes son los que vienen, porque si hay algo que a mí me costó entenderlo, pero después del paso, el triste paso del general Rosas, ¿se acuerdan de este que fue Sí, director claro, claro. de Carabineros?
El que reemplazó al Hermes Soto Sí, en el después de un contexto del estallido periodo de social. descabezamiento de Carabineros de Chile, asume Oye, Rosas. y fíjate que eso es un hecho, para los que entendemos este tema, es un hecho no menor, porque Rosas se saltó un grado. Rosas era general de 2 estrellas, general de Carabineros de 2 estrellas, que es el general más bajo, el general más bajito, ¿no? Donde empieza. De ahí viene el general de 3 estrellas, que es el general inspector. Rosas no pasó por general inspector, porque Piñera lo ascendió de general de 2 estrellas a general de 4 estrellas, ipso facto. Y eso solo comparable quizá con la destitución del general Lee, bajo el gobierno militar de Pinochet, donde al destituir a Lee cortan cabeza a más de 10 o 15 generales hasta llegar a Matei, ¿no es cierto? Aquí pasó algo muy similar, que a veces es bueno en el contexto que cuando ya el pus tiene tan infectado el organismo, ese pus, esa materia tiene que salir por algún lado. Y Sí, el lado pero que sale es el descabezamiento, ¿te fijas tú? El tema de Rosa, solo para terminar este punto, el tema de Rosa es que, a mi juicio, el error de Piñera fue haber nombrado un hombre que no era operativo para nada. Rosa estaba de jefe de bienestar de la institución al momento del nombramiento de general director. Jefe de bienestar, que son, no quiero mirar en menos de ese puesto, pero son los preocupados de los centros recreacionales, ¿no es cierto? Son los preocupados de asuntos, digamos, de dar bienestar al personal, como dice el nombre. sí, porque de hecho ese es como el arma de doble filo, porque ya yo puedo sostener y comprender la necesidad de descabezar una institución cuando posiblemente los otros altos mandos también están implicados. Comencé el programa comentando la experiencia de haber expuesto en el Congreso Nacional, en el contexto de esta comisión investigadora, donde de los 8 primeros nombres, no recuerdo a nadie que no haya salido nombrado en algún caso, digamos, de corrupción, al menos una imputación, digamos, no directa, pero sí, digamos, con algún grado de participación. Entonces, creo que va a venir un proceso de anarquía dentro del alto mando de la PDI, pero el costo que esto tiene es el llamado a los cuarteles. Y esta es mi experiencia con Rosas, digamos, que fue director de Carabineros. Porque yo dije, ah, mira, qué interesante el que busquen a alguien que no esté manchado, pero el costo de poner a alguien que no esté manchado fue poner a alguien que no tenía el reconocimiento ni mando de sus subalternos. Entonces, claro, era como señal política, colocar a Rosa era muy deseable, pero para hacer Para un llamado a efectos los prácticos, cuarteles, para efectos exacto, prácticos. pero los carabineros no lo reconocían como un superior, si era una persona, no digo que igual, pero sí por lo menos era una persona que lo miraban con más horizontalidad, porque en virtud de que nunca tuvo una prerrogativa de mando. Entonces, ese escenario me preocupa en cuanto a la PDI, más aún cuando no podemos olvidar que el ex director Muñoz traicionó a sus propias huestes, porque lo que estaba filtrando y adelantando a un interviniente era lo que sus subalternos estaban investigando bajo reserva. Entonces, ese clamor que debe haber dentro de la oficialidad de la PDI es lo que yo creo que no podemos perder de vista. Sí, sí, absolutamente. Felipe. Sí, sí. Oye, no sé si vieron cambiando el tema un poquito en los últimos 2 minutos. Eh, Adelante. el tema que hoy día informaron del cierre de la productora de acero Huachipato. Cierra Huachipato, que era la productora de acero más grande o que le entregaba, ¿no es cierto?, acero para minería a las mayores productoras de Sudamérica, que básicamente es Chile y Perú, producto de el dumping que le estaba haciendo los productores chinos. O sea, Chile estaba comprando a China acero en dos formatos que eran barras y bolas a un precio que era inferior al precio de costo, ¿ya? Y esto fue denunciado el año pasado por Huachipato, la Comisión Antidistorsión hizo la investigación y se llegó a la conclusión de que efectivamente había, ¿no es cierto?, esta distorsión, que los valores que estaban cobrando eran bajo mercado, bajo Ese es costo, el dumping. Ese es el dumping. el dumping, exactamente. Y como gran cosa propusieron aplicarle, ¿no es cierto?, un derecho producto del dumping, ¿no es cierto?, un derecho diferenciado, pero que suponía
de un 10% y suponía diferenciar productores y exportadores. Y obviamente Huachipato decía, no, pues hay que nosotros queremos una sobretasa mayor, porque con esto ni siquiera, ¿no es cierto?, podemos nosotros competir de manera leal con ellos, o mejor dicho, lo de ellos es una competencia desleal, y tampoco me empiecen a distinguir entre productores y exportadores, porque allá en China todas las empresas son grandes y todas las empresas están controladas por el Estado. Entonces, bueno, cuento corto, hoy día anunciaron de que esas medidas no eran suficientes y que lamentaban que iban a tener que cerrar la producción y de aquí a 3 meses cierran totalmente el... Ya es una usina, un tema que... una unidad de producción que genera o generaba, ¿no es cierto?, una cantidad de empleo interesante e importante en la zona. No, Eso una yo creo que... infausta noticia, triste noticia, Mm. no es una buena noticia para el país, ni mucho menos, digamos. Es decir, nuestras propias empresas, Pocas, las que pocas que algunas, van quedando. y de las pocas que van quedando, que otros lustros atrás eran nuestro orgullo, digamos, Codelco, el sueldo de Chile y frases como esa, se van reduciendo, es realmente preocupante. En un concierto en que convengamos en que la gente, el pueblo, como usted llamar, está tremendamente agobiado en lo económico. ¿Ah? Es francamente espantoso. Fíjate que como, nada que ver con el dumping que toda esa mención, pero como medio, como, como referencia, digamos, de lo distorsionado de los precios en el mercado privado, voy a decir responsablemente, porque ya dejamos atrás el caso de Sergio Muñoz y ya veremos cómo los eventos de las próximas horas irán a decantar, digamos, y cobra fuerza lo que, para cerrar el tema de Muñoz definitivamente, para que no quede nada en el tintero, lo que dice Juan Carlos Caret respecto a esta anarquía, que a mí no me gusta llamar anarquía, pero sí va a haber un terremoto grado 10 al interior de la PDI para elegir al sucesor, que van a tener que mirarle hasta si tiene limpia las uñas, porque realmente el criterio de selección va a ser, o tiene que ser, digamos, muy, muy, muy exhaustivo. ¿Mm? Y dicho esto, y ya para terminar como la guinda de la torta, quisiera referirme brevemente a la clínica alemana de Osorno. Clínica alemana de Osorno. Fíjense bien, auditor, auditora, que esto lo podemos conversar en próximos programas también. La clínica alemana de Osorno se ha transformado en un mall comercial donde el lucro ya no conoce límites. No conoce límites. Y para muestra, un botón, porque aquí hablo con conocimiento de causa. Este humilde locutor de radio de nuestra provincia, pero de nuestra potente provincia y de nuestro poderoso medio, tuvo que hacerse un examen muy específico, muy específico. Una electromiografía para descartar un cuadro, no, nada grave, nada, o desafortunadamente según la lectura. El tema está en que cotizo ese examen, fíjense ustedes, electromiografía, y me dijeron 200.000 pesos. Y particular porque el ISAPRE no corre, con ASA menos, no corre, tiene que pagar 200.000 pesos. Suma sideral que obviamente ya me produjo un preinfarto, digamos, de saber. ¿Mm? Por lo tanto, alguien me pasó el dato que la clínica de Puerto Varas está funcionando muy bien, y lo puedo comprobar. Coticé el mismo examen en la clínica de Puerto Varas y estaba a 150.000 pesos particular. Pero dije entre 200 y 150, bueno, me ahorro la benzina, el peaje, lo hago no solo. Voy a la clínica alemana de Osorno a pagar y me dicen, no señor, es 300.000 pesos. Y ahí mismo dije, váyanse a la... Y fui a Puerto Varas. Por lo tanto, ojo con lo que está pasando en la clínica alemana de Osorno, porque a contar esta fecha, yo me voy a constituir como veedor, observador y monitor de lo que pasa en ese centro del lucro de la provincia de Osorno. Y desde ya invito a todos los auditores que me estén escuchando a que vayan a la clínica de Puerto Varas. 50% más barato, calidad insuperable. Esto tiene que cambiar. He dicho, Claret. ¿Qué me dices tú? Amén. ¿Ah? ¿A ti te gusta la clínica alemana, Claret? No, prefiero el hospital 1000 veces. O sea, está claro que ya que José Manuel no va a poder volver a pisar la clínica alemana de Osorno después de lo que acaba de decir. Y si por urgencia tienes que llegar, lo más probable es que de la UCI no vas a salir vivo.
Así que, Pero pero bueno, eso. quede constancia y No, quede sí. público. Va a haber, en va a el haber programa que que investigar, transmite. va a haber que investigar con mayor profundidad tu muerte. Las Si causas de tu alguna muerte. vez voy a la lucrativa clínica alemana de urgencia y salgo en cajón, sepan los auditores que va a quedar registro. Me silenciaron. ¿Ah? No me extrañaría, oye, que Hermosilla sea abogado de la clínica alemana tampoco. Ya, no hablemos más, chiquillos, que ya se nos fue la hora. Me despido cordialmente de ustedes, un abrazo muy cariñoso y espero encontrarlo el próximo miércoles en este dial, en este mismo espacio. Que tengan buen término de semana. Nos vemos. Hasta la Nos próxima. vemos. Chao, chao. Chao, chao. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso. La ilustre Municipalidad de Puyehue